Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse hoy en viernes temprano. Vamos a tener como invitada hoy a Agnieszka Bosanic Leal. Ella es psicogerontóloga y presidenta de la Fundación Geroactivismo. Ya nos va a contar también a lo largo de la presentación que se trata sobre el soporte individual y apoyos comunitarios frente al viejismo en tiempos del COVID-19. Agnieszka, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Sí, también nos acompaña Aide Chamorro, es nuestra directora de Responsabilidad Social en Conexión Adulto Mayor. Ella va a codirigir la charla de hoy. Gracias, Marisabel. Bienvenida, Agnieszka. Gustosas de escucharte e intercambiar. Muy bien. Entonces voy a pasar a las reglas de cortesía en la charla virtual. Tratemos de tener los micrófonos en silencio para que no se filtren los sonidos de fondo y para sepan también que el video se está grabando para poder compartirlo posteriormente y que otras personas lo puedan ver. Y finalmente pueden escribir sus consultas o comentarios en el chat grupal. Ahí va a ir leyendo las consultas. Nos encuentran a nosotros en el Facebook y en YouTube de Conexión Adulto Mayor para esta y otras entrevistas que estamos desarrollando en estos días. Agnieszka, te damos la palabra. Súper. Bueno, muchas gracias por invitarme, chicas. Para mí es un honor total el participar de este ciclo de charlas, del cual creo que es muy necesario, sobre todo, visibilizar las problemáticas que pueden estar sucediendo con las personas mayores actualmente en el contexto del coronavirus. Entonces, esta lámina más que nada nos explica cuáles son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Atrasito, por favor, la primera. La hoja de ruta, la primera. Es, más que nada, dar un contexto mundial. Para eso vamos a ver un video muy cortito. Luego hablar específicamente de las personas mayores, el impacto del coronavirus, y los que nos convocan, ¿no? El edadismo que estamos observando, tanto en medios de comunicación, como en vocerías de los países, y para terminar, las iniciativas individuales y comunitarias para combatir esta discriminación. ¿Ya? Voy a presentar tanto casos como en Chile, que es mi país de nacimiento, y algunas experiencias también que se observan en España, porque yo actualmente estoy haciendo mi doctorado en Barcelona. Por lo tanto, estoy ahora inserta en el contexto español, y se dan algunas diferencias y algunas también similitudes entre el contexto chileno y español con respecto a esto de los edadismos o viejismo, que es un sinónimo. ¿Ya? Entonces, la siguiente lámina nos muestra el panorama mundial que estamos observando actualmente. Ponerle play. Importante destacar que estos datos son de hasta el 3 de abril, más que nada este video.
Bien, entonces como vamos observando, y como todos lo sabemos, el COVID, el coronavirus, está presente en países de todo el mundo, ¿vale? Pero es importante parar el video, por favor. Importante destacar que los diferentes países tienen diferentes impactos del coronavirus en sus poblaciones. Si lo observamos desde el ámbito chileno, por ejemplo, podemos ver que el sistema de salud público está muy mermado, al igual que en España. Sin embargo, a pesar de que tanto España como Chile tienen sus sistemas públicos sanitarios mermados por los recortes, también vemos, por ejemplo, que en Chile el impacto es aún mayor que en España. Entonces es importante tener eso en cuenta también, para también observar cómo el edadismo va haciendo de las suyas en estos contextos. Entonces la siguiente lámina, solo comentarles que, como lo sabemos, el grupo de riesgo son las personas mayores de 65 años y a su vez las personas que viven en establecimientos de cuidado a largo plazo, residencias de personas mayores. Pero también hay un segundo grupo que también se ve afectado, que son personas con enfermedades pulmonares crónicas o asma moderado a severo, también con afecciones cardíacas graves y con sistemas inmunitarios deprimidos, es decir, personas que tienen un cáncer, que tienen VIH y los que también fuman. Y por último, personas con obesidad grave, diabetes, enfermedad renal crónica, que tienen que hacerse algún tipo de diálisis, y enfermedades hepáticas, ¿ya? Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque si bien las personas mayores son las más afectadas, también hay otro grupo grande de personas que se ven afectadas y que pueden tener diferentes edades, jóvenes, adultos y también personas mayores. En la siguiente lámina vemos algunas cifras de coronavirus y personas mayores. Estos son de Estados Unidos, que los que pude encontrar, ¿ya? De porcentajes de personas confirmadas y notificadas en Estados Unidos con respecto al contagio de coronavirus. Con respecto a la hospitalización, se observa que a medida que las personas tienen más edad, más es el impacto de estas personas. De un 31 a un 70%, se ha observado en Estados Unidos que la hospitalización va a personas de 85 y más años, entre 31 y casi 60% de 65 a 84 años de edad. Por otro lado, la internación en unidades de cuidados intensivos también se observa que un alto número de personas de 85 más años y a su vez también de 65 a 84 años. Y los casos de muerte, lamentablemente también observamos casi un 30% de personas mayores de 85 años que han fallecido por coronavirus y un 11% de 65 a 84 años de edad. La siguiente lámina, observamos cómo el coronavirus impacta a los países, ¿ya? De alguna forma también se puede observar lo positivo, en este caso, nuevas y mejores formas de afrontamiento y condiciones de resiliencia. También observamos altruismo y cooperación, que en la última parte de la presentación les mostraré cómo de alguna forma combatir de forma comunitaria, individual, el impacto del coronavirus. Y también observamos, por supuesto, contención y apoyo comunitario. Se van creando redes vecinales, comunitarias, etc. Sin embargo, también observamos la parte negativa, ¿no? En donde hay una merma en las dinámicas familiares y en las economías locales. Eso por la cuarentena, en espacios reducidos, tienes que convivir con tus familiares, se van produciendo estas dinámicas un poco como de cansancio, de ansiedad, que se impacta lamentablemente en las dinámicas, alteraciones, por supuesto, en la salud mental de todos nosotros, no solamente en las personas mayores, y bueno, lo que nos convoca, que es el estigma de algunos grupos y, por supuesto, algunos países. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el edadismo, con el viejismo,
¿ya? Vamos observando de a poco, bueno, que el edadismo es un tema bastante mundial, ¿ya? Hay algunos autores que hablan que el edadismo es una epidemia social de los nuevos días, solo que ahora está más visibilizada. Y esto lo observamos básicamente en los discursos que se dan en los medios de comunicación. ¿Ya? En la siguiente lámina quise hacer una recopilación de medios de comunicación internacionales, que es lo que observamos en nuestra región. Por ejemplo, este es de Chile, de Bio Bio Chile, los cuales dice, no solo abuelitos, ¿ya? Eso ya de partida es un edadismo. Múltiples organismos internacionales invitan a no hablar de abuelitos, abuelos, ancianos, porque es una palabra que tiene una connotación negativa, y se está invitando a hacer usar otro tipo de palabras, como el término adecuado que es persona mayor, que tiene un enfoque de género. ¿Ya? Entonces, tenemos otro de Colombia, que habla de los abuelos, otro también chileno, abuelitos, abuelitos españoles, esta también la encontré, si mal no recuerdo, en La Vanguardia. Imágenes para la esperanza de ancianos que logran vencer el COVID, también tiene ahí su cuota de edadismo. Y la última, creo que también la encontré en un medio español, en la cual nos habla de que se han encontrado cadáveres de personas en residencias de larga estadía. Entonces, en este collage de fotografía podemos observar que los discursos actuales con respecto a las personas mayores tienen este dejo de una connotación negativa, de hablar de abuelitos, de esta visión de caridad, en vez de un enfoque de derecho. ¿Ya? Para los que no saben qué es edadismo o viejismo, son este grupo de pensamientos, emociones y conductas que van hacia las personas mayores solamente por el hecho de tener más edad. ¿Ya? Es un fenómeno que lo observamos en todos los países. ¿Ya? Es muy sutil y complejo y está mucho más naturalizado que otro tipo de discriminaciones, ya sea por género o por raza. ¿Ya? Y muchos autores hablan que la causa del edadismo vendría siendo, bueno, hay muchas causas, pero de las dos más importantes podría ser el miedo a la muerte, ¿vale? Y por otro lado una visión capitalista de producción. Es decir, en los países que tienen un sistema económico neoliberal, se plantea que el edadismo estaría más presente. Porque claro, como sabemos, los sistemas capitalistas, neoliberalistas, nos plantean una figura en donde los jóvenes tienen el valor, porque los jóvenes o los adultos son los que producen. Y una vez que cumpliste 60 años ya dejas de producir y finalmente la vejez pasa a ser un desvalor. La siguiente lámina también quería mostrarle algunos discursos de autoridades de algunos países, ¿vale? En la primera tenemos a Boris Johnson, que actualmente está contagiado de coronavirus, el cual inicialmente su plan era que todos se contagiaran, ¿cierto? Que la ciudadanía tuviera inmunidad sin hacer distancia social. Lo que no decía Boris Johnson era que finalmente se espera que todos se contagien, pero los grupos de riesgo son las personas mayores. Entonces, el discurso implícito que existe es como, bueno, ok, se mueren las personas mayores, pero nosotros continuamos haciendo nuestra vida, continuamos con la economía de nuestro país, sin pensar que debemos todos avanzar. ¿Vale? Por otro lado, también teníamos el discurso en Italia de esto que dejaban morir a personas mayores de 80 años, entendiendo que la situación actual de Italia es dramática, igual que la de España, en donde no hay suficientes respiradores, espacios para las personas, entonces tuvieron que poner una edad para decidir quién vivía y quién no.
Por otro lado, también tenemos discursos de un vicegobernador de Texas en Estados Unidos que también, que proponía que los abuelos debían morir porque no debía dañarse la economía del país. ¿Sí? En Bélgica también pasa esto de que pide que dejen morir a los ancianos más débiles, ¿ya? Y tomar en cuenta que en Bélgica tienen una ley de eutanasia, ¿ya? Eso también es importante. Y en la siguiente, creo que falta un discurso más. Aquí en Cataluña también se comenzó a limitar el acceso a ventilación mecánica, es decir, los que tengan más de 80, bueno, en sus casas, con su familia, y no tener acceso a los hospitales. Y por último, hay otro discurso. Ahí es. Esto es un extracto que saqué de un medio en Chile, en el cual se decía que en Temuco, una ciudad al sur de Chile, también iba a empezar a hacer esto, ya que las personas con mal pronóstico, como patología oncológica, insuficiencia cardíaca, y también mayores de 65 años no tendrían acceso. Bueno, después esto salió algunos tomadores de decisiones diciendo que esto no iba a ser así, pero se prevé que finalmente va a ocurrir esto, de que no va a haber acceso para todos, no hay recursos para que todos puedan recuperarse con una ventilación mecánica. La siguiente lámina. No, la anterior. Esto. También es algo importante que está pasando en las vocerías, al menos en Chile. Traté de ver las vocerías en España y no existe, porque aquí en España hay protección de datos. En Chile también está la ley de protección de datos. Sin embargo, en las vocerías que ha hecho últimamente el ministro de Salud, deja entrever que las personas que están muriendo por coronavirus son personas que tienen más de 80 años, y también él comunica cuáles son las enfermedades que tienen estas personas. Insuficiencia renal, cáncer, Alzheimer. Lo que finalmente nos hace entender implícitamente es como que estas personas debían morir sí o sí. Si no era ahora, iba a ser en el futuro. Pero ¿cuál es la necesidad de presentar estas muertes como algo que fuera natural, sacándole el peso de que al menos el gobierno de Chile no ha tomado unas decisiones agresivas para parar el contagio? Y esto obviamente va en desmedro del grupo de riesgo, que son las personas mayores. ¿Bien? La siguiente lámina. La siguiente lámina. También es importante destacar, porque he tenido algunas discusiones con colegas que trabajan desde la ética, la bioética, y que hablan que, por supuesto que en estos contextos en donde no hay recursos para todo, vamos a llegar a un nivel de limitación de esfuerzo terapéutico, que se le llama LED. Y claro, puedo entenderlo porque no todos los países tienen la economía para poder proporcionarle a sus ciudadanos quizás un cuidado correcto, un acceso a la salud. Pero cuando aparecen estos contextos de limitación de esfuerzo terapéutico, también tenemos que tener mucho ojo con los profesionales, los médicos en este caso, que son los que deciden quién vive y quién no. ¿Por qué? Porque también se ha observado, hay varios estudios, solamente se los dejo como ejemplo, que nos hablan estos estudios que los equipos de salud pueden ser muy edadistas. Hay estudios que nos hablan que los médicos, las enfermeras suelen ser edadistas cuando viene una persona a visitarlos. Entonces las personas mayores finalmente tienen consecuencias en este no cuidado. De hecho, algunos de estos estudios hablan de que las personas mayores tienen menos acceso
a investigaciones con fármacos o a operaciones, por lo mismo, porque los médicos, bueno, digamos, los profesionales de la salud, para no ser tan prejuiciosa, ¿no? Los profesionales de la salud piensan que el impacto que pueden tener estas medidas médicas en las personas mayores no puede ser mucho, por lo tanto, no los incluyen en ensayos o los dejan sin operaciones que puede beneficiarles la calidad de vida a estas personas. Entonces, la siguiente. Bueno, no va a haber tiempo ahora para ver este video, más que nada, porque es un poquito largo. Era solamente este video para graficarles que aquí en España sí, ya se está haciendo esto de decidir quién vive o no. Y yo no voy en contra de eso, porque es lo que hay, es lo que ha derivado estas políticas públicas edadistas en todos los países. Lo que sí me preocupa es que finalmente la decisión vaya con respecto a la edad de las personas. Si tiene más de 65, no tiene posibilidades de vivir. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque en la siguiente, bueno, tampoco lo vamos a poder ver, pero en la siguiente lámina, no, bueno, solamente quería comentarles que esta decisión va con la edad, ¿cierto? Pero hay muchos, no sé si se escucha. No te preocupes, Aire. ¿Hagamos este video? Sí, no, tranquila. Era solamente comentarles que decidir por edad puede ser muy tramposo, porque actualmente se está observando casos de personas de 101 años que han salido airosas de estas complicaciones y están en sus hogares disfrutando con su familia. Entonces, hay que tener ojo con estas decisiones que se toman en desmedro de la calidad de vida de las personas mayores. Este era solamente un video de esta diapositiva que quería mostrarles que el director general de la Organización Mundial de la Salud nos dice que por todas estas políticas públicas, que los países están presentando estas políticas públicas edadistas, no se han tomado esfuerzos, todos los esfuerzos que podrían tomarse para que las personas mayores estén bien. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que a futuro deberíamos dirigirnos hacia allá, ¿no? Como políticas públicas, tanto en salud, por supuesto, como sociales, que incluyan a las personas mayores, que dejemos de tener esta visión asistencialista y transitar hacia políticas públicas que tengan enfoque de derechos humanos. ¿Ya? La siguiente. Ese era el video que quería mostrarles, que después lo pueden ver, que son unos videos que aparecen personas mayores de 96 años, 101 años, que se han recuperado del coronavirus. Entonces, yo creo que podemos seguir en pos del tiempo, Aide. No te preocupes. Bien, déjame copiar el link para ponerlo en la casilla y que lo puedan ver quienes deseen ver el video. Claro, para que puedan después verlo en su casa. Ahí está, sí, ya se los mandamos a la casilla. Súper. Muy Son bien. varios casos que se ve en Italia, en España, que son gente muy mayor que está saliendo de todo esto. Entonces, esto de estar decidiendo por la edad de las personas, como decía, puede ser muy tramposo. Sí. Entonces, a pesar de todo esto que estamos observando diariamente, el edadismo presente, de a poco se van observando la anterior. La anterior idea, por favor. No, la anterior. No, hacia el otro lado. Esta parte quise dividirla en iniciativas individuales, barriales, de comunidades y también como institucionales. Entonces, para empezar desde las iniciativas individuales,
La primera imagen del té con té es una iniciativa de una terapeuta ocupacional chilena, la cual ella misma, desde sus ganas de aportar a su comunidad, emprende esta iniciativa, en la cual es una escucha telefónica a personas mayores que quieran conversar. ¿Vale? O sea, desde ella nace esta idea y estas ganas de querer aportar. La segunda imagen es de un amigo personal que actualmente vive en Turín y que creó esta bicicleta para dejar mercadería a sus vecinos mayores de su comunidad. ¿Ya? Entonces, bueno, el chileno vive hace mucho tiempo en Turín, pero tiene esta idea también que nace desde el mismo de decir, bueno, si no hay nada que exista en la comunidad, bueno, yo también puedo aportar de alguna forma. La siguiente diapositiva tiene que ver con iniciativas barriales. Entonces, esta que les presento es más que nada, solamente va a ser de España, pues como yo les comentaba anteriormente, vivo acá, entonces es más o menos como veo el panorama. La primera es la red de soporte mutuo del Poble Sec, que es la comunidad donde estoy viviendo actualmente. Cuando comenzó lo del coronavirus, nos reunimos en un chat de Telegram, los que querían aportar y ayudar a esta red de ayuda mutua, especialmente para personas mayores y personas dependientes. Entonces, y la segunda es lo mismo, pero en otro barrio, que es el de Sant Antonio. Entonces, actualmente somos más de 500 personas, todos los días se van agregando personas. La siguiente diapositiva. Estamos divididos en 5 zonas. ¿Ya? Yo estoy en la zona 2, que es ahí donde se ve el mapa. Y se divide así para facilitar la gestión de los voluntarios. Somos 500, entonces demandas que llegan en cada zona son las que se ponen a su vez en otro chat de Telegram, que es zonal. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, solamente esto para mostrarles cómo las medidas preventivas que deben usarse. ¿Vale? Pone que el voluntario debe ser mayor de 18 años y menor de 60, y a pesar de que uno podría decir, bueno, esta medida es un poco edadista, le encuentro un poco de razón. Los grupos de riesgo son mayores de 60, a medida que uno va envejeciendo tiene mayor prevalencia de enfermedades, entre más enfermedades uno tenga, más complicaciones puedes tener por coronavirus, entonces mayor de 18 y menor de 60. Importante no tener ningún tipo de síntoma, no tener enfermedades previas como hipertensión, diabetes, que son las enfermedades que también complican el cuadro de coronavirus. También últimamente nos han dicho que debemos ir con mascarilla y con guantes. Obviamente también mantener la distancia requerida. ¿Sí? Y bueno, otras recomendaciones de qué es lo que hacer cuando uno está por hacer esta ayuda al vecino o vecina. La siguiente diapositiva, por favor. Y a su vez, además de esta red de soporte mutuo que existe, también dentro del chat de soporte mutuo aparecieron estos 3 comités, que el Comité Revolucionario de Alimentación del Poble Sec, en el cual la gente da alimentos y se los da a otras personas de escasos recursos vulnerables, generalmente personas sin techo. También salió un grupo de asesoramiento contra los abusos laborales y habitacionales, ¿ya? Porque aquí en España quieren que, por ejemplo, el alquiler no sea cobrado ahora, sino después, porque también, obviamente, muchos trabajos, mucha gente ha sido despedida o bien tienen trabajos informales y no han podido hacer dinero por esta cuarentena. Y por último, también hay una red de voluntarios para coser mascarillas desde casa. Les suministran las telas y todo, y la gente está haciendo
mascarillas en sus casas. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. También tenemos iniciativas organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Como organizaciones civiles que están apoyando a los grupos de riesgo, en este caso, personas mayores. La primera es de la UDP, que es una organización española, y también tenemos esta organización chilena, que es Amanos, que también hace acompañamiento telefónico, y bueno, y como esta también hay varias otras, solamente son unos ejemplos que les quería mostrar. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, de organizaciones también tenemos a las comunas, ¿cierto? Estamos los barrios, organizaciones, y ahora las comunas. En la primera fotografía tiene que ver con Barcelona, ¿vale? Este Radars es un programa que existe hace varios años ya aquí en Barcelona, que trata de identificar a las personas mayores que están solas en sus casas. Entonces, también ellos se involucraron en esta otra iniciativa de cómo poder ayudar a las personas mayores que viven solas en las fincas, ¿ya? O sea, mantener a las personas conectadas, a pesar de que el distanciamiento físico es el que se busca, pero eso no quiere decir que tenga que haber un aislamiento también emocional. Y la segunda fotografía tiene que ver con la comuna de Ñuñoa, en Santiago, en Chile, que también proporciona ayuda a personas mayores, en este caso de personas mayores que viven solas o acompañadas, pero que no tengan posibilidad, por ejemplo, de ir a buscar sus medicamentos. La siguiente diapositiva. Y por último, es lo que pude encontrar con respecto a Chile. Este es Senama, Senama es el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile, que también que sacó iniciativas de cómo poder ayudar a las personas mayores durante esta contingencia, ¿no? Tiene también un grupo de profesionales que hacen acompañamiento telefónicos, y bueno, ahí aparece el número como Fono Mayor, de cómo poder ayudar a las personas mayores en diferentes contextos. ¿Ya? Y eso. Creo que es importante visibilizar este tema, porque es algo de lo que no se habla mucho. Como les comentaba al inicio, el edadismo o viejismo es una de las grandes discriminaciones que existen actualmente, pero que no se le da el mismo peso que los otros tipos de discriminaciones. Está muy naturalizado. Y como pudimos ver, pasa muy solapado, tanto en los discursos oficiales como cómo los medios de comunicación nos están entregando información de las personas mayores. Entonces, creo que es importante también que cada uno haga la reflexión desde sus hogares con respecto a esto, ¿no? Cómo la discriminación por edad nos impacta a nosotros, y desde ahí también cómo impacta a las comunidades, localidades y finalmente a los países. Y que eso incide en las políticas públicas. Así que eso. Muchas gracias. A ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Sí. Agnieszka, muchas gracias por tu presentación muy clara, muy organizada, en haber identificado las diversas formas en que las personas, como sociedad, como barrios, como organizaciones, estamos respondiendo. En Perú estamos viendo organizaciones de ayuda y de soporte similares. Tal vez Aide o otros participantes también nos puedan comentar algunas iniciativas que son bien alentadoras, pero también tenemos este problema del viejismo, del edadismo, de la narrativa infantilizadora de la persona adulta mayor. Y es un riesgo porque, como bien lo señalas, está naturalizado, es sutil, y yo me pregunto, ya que esto está sucediendo en el mundo, como lo has
graficado muy claramente en las noticias, en el discurso de las autoridades, en los mismos profesionales de salud. ¿Qué ideas tendremos para poder revertir esta imagen poderosa de ahora las personas adultas mayores como frágiles, vulnerables, muy inclinadas hacia problemas de salud, ¿no? Ese es uno de los factores que contribuyen a una visión edadista. Claro, porque finalmente ahora se está visibilizando a la población mayor, pero de esta forma, como lo estamos hablando, de connotación negativa, de que son el grupo de riesgo. Pero no estamos viendo los discursos alternativos de personas mayores que sí son sanas, personas mayores que no tienen estas enfermedades ni hipertensión, ni diabetes, y tampoco estamos hablando mucho de la gente mayor, muy mayor, que se sana de este virus. Entonces, yo creo que todo pasa por el transitar hacia una visión antiedadista de las personas mayores. Mientras no pensemos a las personas mayores desde otro enfoque, nada de lo que hagamos va a tener sentido, porque los medios de comunicación van a seguir diciéndonos, los abuelitos, los ancianos. De hecho, cuando empezó todo este tema del coronavirus, yo suelo estar mucho en redes sociales, en Twitter, era muy dramática los comentarios que hacían bueno, pero si son viejos, igual tienen que morir. Y yo me pregunto, ¿por qué por qué hay vidas que importan más que otras? Sí, esa es la pregunta, es como, no, porque tiene 80 años y ha vivido toda su vida, esa vida importa menos que la de un joven de 33 años, como es mi caso. Yo creo que no es así, yo creo que todas las vidas importan, y creo que la grandeza de los países se debe demostrar en que todos sus ciudadanos avancen juntos, no dejar a nadie atrás, y en este caso por edad. Sí. Aide, ¿tienes algún comentario? Sí, primero voy a leer de Ricardo Arbulú, excelente. Javiera, creo que Javiera es de Chile, nos dice excelente presentación, muchas gracias. Y bueno, para continuar comentando, yo quería rescatar la última parte, Agnieszka, que compartes la publicidad de lo que ha sacado Senama en Chile, porque me pareció algo muy interesante. Tenía dos gráficos, ¿no? Una o dos fotografías, digamos, de las publicaciones que han hecho en redes sociales, de las convocatorias que han hecho. Ahí está. La última, la primera hacen un llamado a las mismas personas adultas mayores, ¿correcto? Porque dice, organízate con tus vecinos adultos mayores. Y entre paréntesis recalcan, respetando los protocolos y cuidados. Pero lo que me llama la atención y quiero resaltar es que ha habido una direccionalidad hacia el sujeto mayor, hacia el adulto o la adulta mayor, ¿verdad? Y por otro lado, también hay un mensaje de queremos acompañar y apoyar a las personas mayores. O sea, hace un llamado a la comunidad, ¿no? A las familias, a la comunidad en general. Entonces, eso me parece importante. Creo que también hay iniciativas parecidas, me refiero a formas de convocar en Argentina, por lo que estábamos revisando, y es algo que como Estado peruano, o los que trabajamos en el campo gerontológico acá en Perú, hemos estado observando, porque si bien es cierto, se están teniendo buenas iniciativas aquí, de apoyo, de convocatoria a voluntariado, de los servicios sociales. Yo trabajo en uno de ellos, en INAVIF, para centros de atención de día. O sea, se está dando atención y prioridad. Pero a la vez tengo que asumir la autocrítica como parte del Estado peruano, que está habiendo una narrativa muy direccionada únicamente, o mejor dicho, direccionada únicamente a las familias
y a quienes no son personas adultas mayores refiriéndose a estas, ¿no? Sigue y no hay ningún que diga, como en el caso de Chile, que me parece bueno rescatar, importante, que se dirija a la persona adulta mayor, porque como tú bien has dicho, y acá en Perú es también la misma situación, tenemos un porcentaje significativo de personas adultas mayores que vive con enfermedades crónicas, que están en situación de dependencia o en sus distintos niveles, pero es aún mayor el porcentaje de personas adultas mayores que viven un envejecimiento saludable, ¿no? Y que son personas que están activas, son activas en su comunidad, en sus casas, son jefas de hogar incluso, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío también pensar desde esa mirada, ¿no? Claro, ¿y en qué formato? Porque finalmente vemos aquí la presentación, que esto yo lo saqué del Facebook de Senama, pero ¿cómo lo está haciendo Senama con las personas mayores? ¿Lo está llamando por teléfono? Porque no todas las personas mayores tienen acceso a las tecnologías. Al menos en Chile solamente, o sea, creo que el 54% de las personas no tiene acceso a las tecnologías inteligentes, no tienen internet, no usan teléfono inteligente porque no saben, porque no han sido capacitados para esto. Entonces lo están llamando por teléfono, que es una de las formas que las personas mayores, como las tecnologías que saben usar. Yo lo desconozco y creo que no, porque tengo muchos amigos y toda mi familia está en Chile. Entonces, ¿cómo nos acercamos también a las personas mayores? ¿Cómo les informamos? Porque también me han llegado muchos comentarios de personas que me dicen que ven a muchas personas mayores, al menos en Chile, en las calles. Como que no pasara nada, ¿ya? Pero ¿alguien se está dando el tiempo de explicarles a ellos de qué se trata esto? Porque al final solamente sale en la televisión con discursos alarmistas y sí, estamos viviendo una situación completamente dramática, pero le están explicando a ellos qué significa tener coronavirus, que es casi una neumonía, pero una neumonía tremenda, que finalmente si te mueres nadie te va a poder velar. No sé, yo creo que falta mucho todavía de explicarle a las personas mayores de qué se trata esto, cuál es el impacto que pueden tener en sus vidas y el desenlace triste, finalmente. Entonces, hay muchas cosas por hacer y bueno, podría estar hablando toda la tarde, me apasiona mucho el tema, pero falta mucho, falta mucho. Claramente el coronavirus ha dejado en evidencia que las personas mayores son ciudadanos de segunda clase en todo el mundo. Los países no hicieron esfuerzos agresivos desde el comienzo para que esto se frenara, porque finalmente era un montón de viejos que está por morir. Entonces, si no tomamos carta en el asunto ahora, en políticas públicas, sociales, de cambiar esta visión, si nos toca el próximo año una pandemia igual o peor, vamos a continuar en lo mismo. Entonces, es hacia dónde ya tenemos que apuntar. Sí, nos dice Oscar Bravo, interesante, las personas de 60 más no pueden apoyar a sus pares como voluntarias. El hecho de ser, nos dice Patricia, el hecho de ser adulto mayor no significa que no puedan ayudar, sino más bien ellos se sienten útiles y productivos. Es una buena observación que se da. Sí, o sea, claro, las organizaciones mundiales dicen, más de 60, ya, eres grupo de riesgo, pero claramente tiene que ver también con los correlatos, los determinantes sociales. Si estas personas tienen muchas enfermedades crónicas, por supuesto no pueden acercarse a ayudar porque tienen mayor probabilidad de enfermar. Pero hay tantas otras personas, como decía, y de que no tienen enfermedades y que sí pueden aportar y que están aportando ahora en sus hogares, sin duda, cuidando a sus nietas o nietos mientras sus hijas o hijos están todavía trabajando. Porque a pesar de que aquí estamos en cuarentena completa en España,
hay gente que sigue trabajando, los que hacen los aseos en los parques, los que trabajan en supermercados, los que trabajan los mismos sanitarios. Entonces, ¿quién cuida a esos niños? Son las abuelas, los abuelos de esos niños. Entonces, las personas mayores siempre van a ser un plus para las economías. Lo que pasa es que los tomadores de decisiones no se han dado cuenta que los cuidados informales que proporcionan las personas mayores son importantísimos para la economía de todos los países. Exactamente. Y nos dice Oscar que las enfermedades crónicas no aparecen al cumplir 60. Y sí, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Ajá. No, eso no es como... Y no que uno necesariamente, claro. Claro, puede ser que te toque a los 75, a los 80, no. O antes, ¿no? Claro, Como se también está mucha gente viendo. joven, con la obesidad ahora, al menos en Chile, somos uno de los países más obesos de Latinoamérica. Los niños y adolescentes tienen un porcentaje de obesidad tremenda. Entonces, ¿tiene que ver con edad? Podría algunos decir que sí, que tiene más probabilidad, pero eso no quiere decir que cumpliendo 60 va a tener una enfermedad crónica. Dice Mercedes Viera, gracias por la presentación, mucho por reflexionar sobre la importancia del trabajo voluntario de las personas adultas mayores. Que evidentemente se está dando, ¿no? Pero que es poco visibilizado. Hola, buenos días. María Elena. ¿Cómo estás, Aide? ¿Cómo está la señorita que ha dado la charla? Excelente, muy bien. Quería hacer una pregunta. Si han recogido algunos de los comentarios de los adultos mayores que están pasando por esta situación y están siendo ayudados. ¿Qué es lo que opinan ellos de toda esta situación? Sí, si he recogido experiencias de ellos, no, todavía no. Yo no he tenido a ver, como estamos divididos por zonas, nos llegan las comandas zonalmente. Al menos en nuestra zona no han llegado muchas comandas y hemos estado hablando al respecto de por qué no nos han llegado muchas, de sí, que tenemos que pegar más flyers en los portales de las fincas para que la gente se motive a pedir esta ayuda. Y la conclusión que hemos llegado como equipo de zona 2 es que esta zona al menos está muy bien coordinada con las ayudas propias de las mismas fincas. Es decir, no sé, yo vivo en el Principal Primera y conozco a toda mi finca, entonces sé que hay una señora en el cuarto Primera que necesita ayuda, pero ya la conozco de antes. Entonces esa señora del cuarto Primera no necesita como involucrarse en este proyecto nuevo de servicio. Pero es una muy buena idea, María Elena, de preguntarle también a las personas mayores qué les ha parecido de este servicio que se está prestando. A propósito, Agnieszka pregunta, ¿qué es una comanda? Para tenerlo claro. Una comanda es como, ni siquiera sé decirlo como en chileno, es como, te llega la solicitud, eso, es una solicitud, eso. Ya. Llega las solicitudes a este chat y no nos han llegado muchas solicitudes, entonces nos pusimos a debatir de qué estábamos haciendo mal, pero después fue mirar el vaso medio lleno y decir, bueno, este barrio, esta zona, estamos bien coordinados desde antes, y que no nos pilló toda esta contingencia sin hacer cosas. Okay. Nos dice Marta Vega, la Red Internacional de Enfermeras Especialistas han creado un video donde las propias personas mayores envían las medidas preventivas frente a esta pandemia. Interesante la presentación. Gracias por la información, Marta Vega. Marta Vega es una compañera de la Mesa de Concertación sobre Personas Mayores. Es parte de ANAM Perú, que es la Asociación Nacional de Personas Mayores, y es enfermera jubilada, activista, parte de esta red. Gracias, Marta. Será interesante ver el video, hay que buscarlo, hay que ubicarlo.
si no lo puede compartir. Sí, de todas maneras, yo creo que como lo que dice Marta y lo que dijo María Elena, es importante también conocer los discursos de las personas mayores en este contexto. Claro, ahora se le está dando mucha visibilidad a los epidemiólogos, porque finalmente necesitamos saber de qué va este virus, que es nuevo, no sabemos cómo funciona, no tenemos vacunas, etc. Pero después ya pase todo este como periodo más álgido, es importante ir hacia las personas mayores y preguntarles qué ha pasado con las cuarentenas, qué se necesita, qué es lo que está faltando para que ellos tengan una calidad de vida mejor. Y sus impresiones respecto a esta situación vivida, ¿verdad? Claro. Te comento, Agnieszka, que está habiendo un voluntariado acá en Perú, a nivel del Estado, que se llama Voluntariado por el Bicentenario. Y este voluntariado está conformado por 15.000 personas de todas las edades y sobre todo jóvenes, que están llamando a todas las personas adultas mayores indistintamente. Me refiero a que no necesariamente que sean parte de un programa social, encontrándose en pobreza o pobreza extrema, sino a todas. A todas. Mi madre está recibiendo llamadas todos los días. Qué bien. ¿No? Pero ahí rescato algo que tú mencionabas hace un rato, de la importancia que ahora, para los que estamos en este campo de la gerontología, y que seguro para muchos y muchas que están siendo parte de este voluntariado, que como te digo, la mayoría son jóvenes, ¿no? De ponerse a pensar cómo es la mejor manera de dirigirse a las personas adultas mayores, de informarles a las personas adultas mayores bajo la premisa de no caer en estereotipos, ¿no? Completamente. Es lo que nosotros discutíamos con esta colega que hizo la iniciativa del té con té el otro día. Porque finalmente, claro, tu madre está recibiendo la llamada de voluntarios, pero lo que está pasando en Chile es al revés, más asistencialista, es como, usted llámeme, pero ¿cómo se está dando esa información? ¿Cómo está llegando a las personas mayores? No, o sea, una persona mayor no tiene acceso ni a Facebook, ni a Instagram, quizás, entonces no va a poder llegar a ese programa, por lo tanto no va a estar dentro de este cuidado, acompañamiento psicológico. Entonces, sigue siendo asistencialista. Es como, no, que ellos vengan a mí. Y es al revés. Como tú dices, los voluntarios tienen que tener este catastro de personas mayores de su comuna, quizás, e ir llamando. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Y ese concepto es justamente lo que se necesita. Dejar de ver a las personas mayores desde como lo asistencialista, sino pensar que son sujetos con derechos. Sí, gracias, Agnieszka. María Isabel quiere comentar. María Isabel, ¿está? Se había caído su internet, pero ya volvió María Isabel. No puedo. A ver, dice... Gracias, ya me saqué el sí. mudo yo, sí, gracias. Genial. Sí, mira, si bien hay mucho discurso sobre las autoridades dando estos mensajes edadistas, hay el mensaje del gobernador de Texas en particular, a mí me llamó mucho la atención, porque su comentario, que ha causado polémica, empieza realmente diciendo, ¿alguien ha preguntado a las personas adultas mayores qué quisieran hacer? Y ahí él se responde, ¿no? Entonces él dice, yo soy abuelo, yo tengo 6 nietos, y estoy seguro que otros abuelos o personas mayores pensarían en sacrificarse por su país, ¿no? Entonces, creo que dentro de estas críticas que estamos haciendo, es importante que esa parte que me hubiera gustado que también los medios la destaquen, ¿no? Pero se ha ido más por el lado sensacionalista de la noticia, sin destacar lo importante que es también que las propias personas adultas mayores se pregunten, que también lo vimos en las noticias de Italia, que un sacerdote que era mayor, él decidió
personalmente, autónomo, con capacidad de decisión plena, y dijo, yo no quiero ser tratado. Y quisiera que el tratamiento que me van a hacer a mí con los equipos se lo den a otra persona, ¿no? Entonces hay varias líneas de análisis en todo este escenario. Y por otro lado, quisiera destacar que la Organización Mundial de la Salud promueve un programa que se llama las ciudades amigables, los ambientes amigables para las personas adultas mayores, donde un componente esencial para las soluciones que se presenten en todo nivel, desde las iniciativas barriales o comunales, es que la persona adulta mayor sea el centro y participa a lo largo de todo el diseño del proceso de cualquier iniciativa, ¿no? Eso lo vemos en algunas estrategias de atención, como por ejemplo la atención centrada a la persona, ¿no? Que me parece, no sé si eso lo han llegado a ver, que en España, no estoy muy segura dónde lo vi, si es que en España, en Chile o en Argentina, creo que lo comentaron en estas charlas que hemos tenido esta semana, que se quiere volver al modelo médico de asistencia en vez de los modelos atención centrada a la persona. Entonces, creo que ese es un punto importante. Ahora, ¿cómo se recoge el sentir, la voz de las personas adultas mayores en este escenario, ¿no? Es como, poniendo un ejemplo más sencillo, que lo acabo de leer justamente en una aplicación de estas de barrio. Es un comentario donde una señora dice, yo he tenido todo en estos días tiempo de reflexionar, quiero contribuir al cuidado del medio ambiente. Entonces, en estas salidas semanales que tengo que hacer para ir a hacer mis compras, voy a llevar mi bolsa de tela a la tienda. Y el día que va a la tienda, le dicen, ¿sabes qué? Por seguridad, no se puede que la gente no entre con sus bolsas de tela. Nosotros, la tienda, damos las bolsas de plástico de siempre. Entonces esta señora entró en un conflicto grande, ¿no? Yo tomo conciencia, siempre lo he querido hacer, nunca he podido hacerlo, y ahora que puedo, no me permiten. Entonces estamos en esta situación completamente con muchos ángulos de soluciones o respuestas también encontradas, ¿no? Y creo que es por las propias circunstancias de la pandemia. No hay las respuestas inmediatas, hay muchas buenas intenciones, algunas resultan, otras no. Entonces creo que sanamente podemos tratar de reconocer todos esos buenos esfuerzos que se están haciendo y contribuir en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y no criticarnos y aplastarnos con comentarios de por qué no se hizo, si se hizo. Así que todo eso para redondear la importancia de escuchar la voz de las personas adultas mayores en las iniciativas que se presentan. Sí, solamente quiero hacer un comentario con respecto a lo que tú dices. En Chile también están apareciendo estos discursos como de personas mayores que dicen, bueno, si a mí me tocase estar en la situación de tener que ceder mi respirador, pues lo cedo. Y claro, también me puse a divagar de por qué pasa esto, y siempre llego con la misma raíz del asunto, que claro, si existieran ventiladores para todas las personas que lo necesitaran, estas personas no estarían pensando en esto. Estarían haciendo uso de su derecho a la vida, y de compartir con sus nietos o nietas o bisnietos o bisnietas, de tener proyectos, de querer seguir viviendo. Entonces, claro, están en esta encrucijada de decir, bueno, los países no han invertido suficiente en salud, por lo tanto, mi vida ya la he vivido. Entonces yo digo, bueno, ¿pensará que su vida vale menos? No sé, siempre estoy como pensando en esas cosas como pero es importante preguntarle a ellos, quizá si de verdad siente que su vida vale menos, o que ya vivió lo suficiente, o está satisfecho, pero ¿de dónde nace como esa generosidad tremenda de decir, bueno, yo cedo mi oportunidad de vivir? Entonces, me gustaría saberlo. Sí, Aide, tal vez esa es una buena idea que se podría sugerir por algún canal al que podamos acceder,
que en este trabajo de asistencia telefónica que se ha implementado en el Perú, se incluye la pregunta, ¿no? A las personas mayores, ¿usted qué desea, qué quisiera? Puede ser una pregunta muy corta que no te lleve a una conversación extensa, ¿no? Simplemente a tratar de recoger algunas iniciativas. Sería, creo que un buen complemento a este programa, pero no estoy segura que se pueda implementar. Claro. Sí, de hecho es muy complejo, ¿no? Porque este tipo de iniciativas a nivel del Estado también, como iniciativas comunitarias, individuales, en este contexto es como que están naciendo, como que se dan. Claro, algunas, como bien desde su experiencia, han tenido antecedentes de organización anterior, pero digamos, por ejemplo, este voluntariado que está pasando en Perú es la primera vez que está sucediendo un voluntariado así masivo, ¿no? Y de hecho, desde una bastante aguda crítica, se están encontrando algunos vacíos, pero claro, con la perspectiva de mejorar, ¿no? Yo creo que justo unas compañeras de una organización voluntaria están planeando y organizando un conversatorio para hablar sobre cómo debemos mejorar este servicio de voluntariado y de llamadas y seguimientos a las personas adultas mayores. Pero lo que yo rescatar a partir de lo que dijiste, Agnieszka, es que definitivamente esta situación nos lleva a pensar que un problema muy grande en relación a los servicios, al sistema, a la organización del sistema de salud a nivel de los países, ¿no? Lo decía bien un profesor que quiero mucho, admiro mucho, Héctor Béjar, una de las primeras cosas que él comentó en sus redes sociales, de que esta situación nos lleva a pensar a un necesario cambio del sistema de salud. Porque claro, tú lo dijiste, es algo que yo coincido contigo, ¿por qué una persona mayor está bien y se respeta la autonomía y se debe siempre respetar la autonomía de las personas adultas mayores, el derecho a el ejercicio de su proyecto de vida como desea, ¿no? Y lo que desea hacer o no hacer, ¿no? Pero es por qué harían esa decisión las personas adultas mayores, ¿no? Da que pensar de por qué estarían en una situación en la que si no hay suficientes ventiladores, le cedo al joven, ¿no? Pero si hubiera, ¿qué pasaría? Sí, yo La lo estaba situación sería pensando, distinta. Entonces aquí nuevamente volvemos al tema. Sí, no, era solamente decir Sí. que lo he pensado últimamente y una de mis hipótesis es como que la gente mayor tiene esto de la profecía autocumplida, ¿no? Como de su rol en la sociedad, empieza a tener este cariz como más de, bueno, usted ya no sirve para nada, váyase para su casa, no tiene nada que aportar. Entonces, en ese sentido, esta profecía autocumplida muy interiorizada, gracias al edadismo de estas sociedades neoliberales, que nos hacen sentir que las personas más de 60 no tienen nada que aportar. Entonces dicen, bueno, yo ya cumplí con mi ciclo, con lo que podía aportar, bueno, ahora tengo 80, puedo morir. Pero si esa persona, como dices tú, tiene un proyecto vital que no tiene fecha de caducidad, porque quién sabe cuándo uno va a morir, claro, eso se interioriza esta idea de que, bueno, es que yo ya viví lo que tengo que vivir. Pero en situaciones críticas como esta, como, no sé, es complicado pensarlo. Y además, tomando en cuenta que todas las personas, existen las vejeces, ¿no? Como tú vas a presentar prontamente, no todas las personas mayores piensan igual. Entonces, sería interesante indagar. Y sí. Creo Bueno, que ya nos toca ir cerrando, ya se nos está agotando el tiempo. Agnieszka, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado hoy en compartirnos todo tu conocimiento, en tu análisis agudo sobre este caso que nos alerta sobre
el problema del edadismo, que es sumamente serio y que nos apela a todos, porque cuando hablamos de personas adultas mayores, no solamente creo que debemos pensar en las personas que actualmente lo son, sino también en nosotros, porque el proceso de envejecimiento es a lo largo de toda la vida, y si la vida se presenta para nosotros en que lleguemos a ser personas adultas mayores, pues estaríamos hablando de nosotros mismos. Entonces, me despido, les agradezco a todos sus palabras, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos los participantes. Vamos a grabar el video. Está grabado, quédense por favor atentos, que lo vamos a colgar en las redes de YouTube de Conexión Adulto Mayor. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Agnieszka. Adiós. Gracias a todos y todas los participantes. Vamos a compartir el video. Agnieszka, ha sido un gusto compartir contigo, conversar hoy día, y estamos en contacto. Así es, solo invitarlos a todos a las redes sociales de Fundación Geroactivismo, en Instagram, Facebook, Twitter, todos bienvenidos. También estamos haciendo un ciclo de charlas de diferentes temáticas. Sí, va a haber sobre políticas sociales, ¿cierto? El lunes nos toca políticas sociales, Sí. si es que estamos haciendo lo suficiente o no, en el contexto de Chile. Genial. Muy bien, te vamos a seguir. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Adiós. Gracias. Adiós.